está todo bien, mi auditor ha dicho que está todo bien, auditor externo, supuestamente externo, podríamos hablar mucho sobre eso, las auditoras no son externas ningunas, las auditoras son cómplices todas, pero con independencia de ello, sabemos que no vamos a encontrar con eso. En el caso del Banifio Inmobiliario, volviendo al caso concreto, decían todo esto. A la hora de la verdad, cuando empezamos a investigar esto, lo que nos encontramos era un producto financiero sumamente complejo, en el que es un producto piramidal, como he dicho antes, en el que la única posibilidad de que se pagasen los reembolsos que se solicitaban era a través de la entrada de suscripciones que había, y era un producto en el que realmente lo que se le estaba dando a la gente era una plusvalía latente, una plusvalía ficticia proveniente de las tasaciones extraordinarias y ordinarias que se hacían continuamente en el fondo. ¿Qué es lo que hacían? Realmente a ellos no les importaba absolutamente nada qué tipo de inmuebles se compraban, la rentabilidad que producían esos inmuebles, si el volumen de ocupación de los inmuebles era el adecuado o no, y si la gente que estaba alquilada pagaba la renta de esos inmuebles, porque la rentabilidad que le estaban dando supuestamente al partícipe no provenía de ahí. La rentabilidad provenía de que todos los años tasaban, hacían una nueva tasación de los inmuebles, con lo cual, ¿qué decían? Si nuestros inmuebles el año pasado valían 10 y este año, como tenemos unas tasadoras cómplices también, que lo que hacen es que nos dicen que los inmuebles valen 15 porque tasaban nada más los inmuebles a un precio de mercado, a un precio en el que supuestamente se venden los inmuebles, si decían, si valía 10 todo el fondo el año pasado, toda la cartera de inmuebles y ahora vale 15, pues lo dividimos entre la participación y la participación no hacía más que subir, y lo que publicaban año tras año es una revalorización del fondo y un incremento, una plusvalía latente, ficticia absolutamente, que era la que decían que tenía. Con eso atraían cada vez a más y más gente y con el dinero de esa más y más gente iban pagando los reembolsos de la poca gente que iba pidiendo salir. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2008, con el colapso de esa burbuja inmobiliaria creada, ya no se puede continuar con la ficción que habían creado, ya no hay posibilidad de seguir valorando cada vez más y más los inmuebles, porque ya eso es absolutamente imposible. Les estalla esa ficción y son ellos mismos los que crean la sensación de que hay que reembolsar, recomiendan a la gente que reembolse para que haya una petición masiva de reembolsos. Nos juntamos con que en un periodo de entre octubre de 2008 y febrero de 2009, este fondo tenía ventanas de reembolso en febrero y en octubre, un 90% aproximadamente de la gente solicitó el reembolso. Solicitó el reembolso porque los propios directores de las oficinas le decían a la gente, le decían a sus clientes, solicita el reembolso. Les metieron el miedo en el cuerpo para hacer que hubiera un número muy elevado y con eso justificarse ante la suspensión de los reembolsos y decir, es que yo no puedo pagar porque es un fondo ilíquido y como no tengo liquidez suficiente tengo que suspender el reembolso. No era tal cosa, lo que pasa es que su ficción ya no podía continuar, como además ya no había entradas, ya no había gente que les pusiese el dinero para reembolsar, era absolutamente imposible que pudiesen pagar a la gente. Bueno, una cosa muy importante es que, por supuesto, antes de que producieran el cierre del fondo, sacaron a todos sus amigos. O sea, a toda la gente importante y a todos sus amigos los sacaron en octubre de 2008 y se quedaron pues todos los que no eran amigos de pillados. El tema era muy sencillo, es decir, ellos se quedaban con todos los alquileres y a la gente le decían que iba muy bien y que iba ganando mucho dinero con la revalorización de los inmuebles. Pero bueno, para resumir, nosotros entonces atacamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, atacamos al Banco de Santander y lo atacamos a través de la asociación. Pero a mí me gustaría, Javier, porque tú eres un luchador viejo, viejo no por viejo, sino por antiguo, ¿no? Que explicaras cómo y por qué se puede lanzar al mercado una chapuza tan grande como las participaciones preferentes, que vuelvo a repetir que es un producto tóxico independientemente de la comercialización y que la comercialización siempre es mala, porque siempre hay que engañar a la gente, no le vas a decir lo que le estás vendiendo, claro. ¿Qué pasó en el año 1998 con la reforma de la ley de sociedades? Bueno, vamos a ver, sí, uno de los grandes culpables de la situación en la que nos encontramos ahora
fue una modificación legislativa que hubo en el año 98, la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, que permitió, es el germen de donde ha nacido todo esto. Aquella modificación permitió que se hayan hecho todo este tipo de emisiones como las participaciones preferentes. Esa modificación legislativa fue impulsada fundamentalmente, hay que decirlo, por el señor Rato, entonces ministro de Economía, y que a cambio además de impulsar aquella modificación legislativa, de la cual era principal beneficiario el Banco de Santander, tuvo su evidente beneficio, y cuando digo beneficio fue un beneficio directo. El señor Rato y su familia vendieron ese mismo año 98 la participación de la que eran titulares en una sociedad que todos ustedes conocerán, que se llama Aguas de Fuensanta, el agua que probablemente muchos de ustedes habrán consumido. Vendieron aquella participación, una participación que no era una participación de control, de en torno a un 42%, se la vendieron a Banesto. Digo vendieron y lo digo entrecomillado porque no fue más que el pago de un favor, porque Banesto pagó por aquel 42% 1.000 millones de pesetas por una sociedad que estaba incursa en pérdidas todos los ejercicios anteriores, por una sociedad que comprar aquello suponía un PER. El PER es un indicador económico, es el Price Earnings Ratio, o sea, es un ratio del precio que tú pagas por comprar algo en relación a los beneficios y de cuántas veces o cuántos años vas a necesitar para recuperar tu inversión. Evidentemente es un indicador fundamental en una operación de este tipo. Cuando tú vas a comprar algo tienes que saber en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión y qué beneficio te va a producir. Bueno, pues aquella operación tenía un PER, les hablo de memoria, pero quiero recordar que era de 117, es decir, que necesitarían al menos 117 años para recuperar su inversión, lo cual demostraba que era absolutamente falsa y que fue única y exclusivamente en pago de los servicios prestados. Digo todo esto para que sepan con quién nos estamos jugando los cuartos. Quiero decir, creo que son ustedes conscientes de que tenemos una corrupción sistémica absoluta, de que los partidos políticos todos, desgraciadamente todos, se venden, evidentemente, están absolutamente vendidos al poder establecido, que no es otro más que los poderes de siempre, fundamentalmente la banca, las grandes corporaciones, grandes empresas, iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a decir nada que ustedes no sepan. La modificación, entrando en la modificación, aquella modificación, una de las cuestiones fundamentales que permitió, y que, como he dicho antes, es el germen de todo lo que está pasando, es que se modificó la Ley de Sociedades Anónimas fundamentalmente en los artículos 153, 158 y 159, en lo que a la eliminación del derecho de suscripción preferente se refiere, permitiendo que las grandes sociedades cotizadas emitiesen deuda a punta pala sin necesitar además de la participación de los que ya eran socios, porque podían eliminarles el derecho de suscripción preferente. Así se lanzaron cantidad de emisiones que evidentemente suponían además un efecto de dilución muy importante para los que eran partícipes de las sociedades. Esto normalmente no se podría hacer y de hecho nosotros, digo concretamente una asociación, la Asociación de Accionistas Minoritarios Independientes del Banco Santander Central Hispano, de la cual soy también secretario de la Junta Directiva, denunciamos que esa modificación incumplía la normativa comunitaria. Lo denunciamos a la Unión Europea y la Unión Europea, después de una larga tramitación, nos dio la razón y reconoció que aquella modificación del año 98 incumplía frontalmente la segunda directiva europea en cuanto al derecho de sociedades. Obligaba al Estado español a que transpusiese la normativa europea a nuestra ley de sociedades, pero lo que pasó aquí es que el Estado español, pues como casi siempre, se lavó las manos, hizo caso omiso de las recomendaciones de la Unión Europea y no transpuso aquella normativa. A todo esto que voy contando, que yo lo cuento aquí en un momento, lo que ha posibilitado, eso estoy hablando que si entró en vigor el año 98, yo estoy hablando de que cuando dice esto ya es el año 2005, ya tenemos un periodo de 7 años en el que se habían hinchado ya a lanzar emisiones de todo tipo. Y es que aún así, cuando conocen el dictamen de la Unión Europea, en vez de transponerlo, como digo, pues se lo pasan por el arco del triunfo, y perdónenme la barbaridad de la expresión, no hacen en ningún caso, y obligan incluso a que la Comisión Europea tenga que demandar al Estado español con solicitud de costas para que transpongan esa normativa. Finalmente, casi 10 años después, hicieron una leve modificación. Digo leve modificación porque lo cierto es que a día de hoy
el derecho de suscripción preferente se puede seguir eliminando en determinadas circunstancias. Y eso ha posibilitado todas estas emisiones tan bárbaras que ha habido. Concretamente, en cuanto a las participaciones preferentes, las participaciones preferentes pues son un producto financiero absolutamente complejo, con unas características de renta fija y de renta fija y acciones. La característica que tienen las participaciones preferentes es un producto complejo, como he dicho, en el que su principal característica, en contra de lo que parece y la gente creía, es que es un producto de carácter perpetuo, es una deuda perpetua. Es un producto que se ha comercializado de una forma absolutamente fraudulenta. Yo creo que el simple hecho de llamar a un producto participación preferente ya hace que cualquiera de las personas que lo ha podido comprar o ha podido estar interesado en ello piense participación preferente. Hombre, esto de preferente ya gusta, ¿no? Pues parece que tiene una preferencia sobre algo. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Es deuda perpetua y encima no solamente no es preferente, sino que es muy al contrario subordinado. Es decir, que no tienes ninguna preferencia de cobro con respecto a otro tipo de productos, muy al contrario. Como he dicho, son emisiones que se hacen con carácter perpetuo y por lo tanto la única posibilidad que tenía la gente para recuperar su dinero, su inversión, era que se vendiese en un mercado secundario. Esto a la gente no se le informaba. Esto a la gente nunca se le ha dicho, oiga, usted la única posibilidad que tiene de recuperar su dinero es que tenga que venderlo en un mercado secundario. Yo creo que muchos de los que están aquí, estoy seguro que si han comprado participaciones preferentes, lo que les dijeron es que esto, pues que era eso, una participación preferente, te da un interés buenísimo, es exactamente igual que una imposición a plazo fijo y tú puedes recuperar tu dinero cuando tú quieras. Esto es lo que normalmente se le ha dicho a la gente, cuando lo cierto es que es algo completamente distinto. Completamente distinto. Son productos además que no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos en contra de lo que puede ser una imposición a plazo fijo. Por lo que en caso además de quiebra del banco, tú puedes perder tu dinero porque no tienes esa garantía y encima no tienes ninguna preferencia en contra de lo que el propio nombre de participación preferente indica. Digo que aparte de este carácter perpetuo, lo importante es decir que en el año las preferentes se habían empezado a comercializar desde el año 1990. Lo que pasa es que como no estaban prohibidas en España, se emitían en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales o en Londres o en las Islas Caimán, etc. Lo que hace la reforma del 98 es darle carta de naturaleza. La reforma del 98 es una de las reformas más chapuceras que se conocen de la Ley de Sociedades Anónimas, como ha dicho Javier por rato. Una de las cosas que les quiero decir es que desde que se promulga la ley hasta que se publica, teóricamente cuando se promulga la ley, después hay que publicarla que se ha promulgado, ¿no? Que además se hace en el Senado, y que con enmiendas, etcétera, pues lo que hacen es que se puede cambiar si ha habido erratas o correcciones. Pero esta gente dice que hay correcciones, pero cambia totalmente el sentido de este tipo de producto. Este tipo de producto, para empezar, es un producto que tiene digamos, muy poca vergüenza, pero muchos nombres, porque se puede llamar acciones sin voto, acciones preferentes, acciones rescatables, acciones redimibles, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas especiales, pero todos son exactamente igual. Ni sirven como capital, ni sirven como instrumento de ahorro. Pero tienen todavía más problemas, y tienen los problemas de que muchos de estos productos que ustedes tienen han sido contaminados por los procedimientos de saneamiento del sistema financiero español, en lo cual han hecho lo que les ha dado gana. Es decir, que hay que ver en cada emisión, que hay 96 emisiones de preferentes, qué es lo que ha ocurrido en ese camino que ha habido de conversión de las cajas en bancos. Eso es un tema muy importante, y solo porque en ese proceso se han violado muchísimos derechos que ustedes tenían. Es decir,
que el producto no hay por dónde cogerlo, no solo porque hay una mala comercialización, sino por muchísimas cosas más. Quizá Javier, lo que deberíamos decir es que es lo que nosotros hemos pensado hacer, ¿no? en relación con desde la Asociación Activa Preferentes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos, primero, estudiar todavía más el producto y estudiar cada una de las emisiones de la gente que se asocie, ¿no? Porque lo importante es hacer un muy buen dictamen pericial. Estos temas tienen éxito cuando se pone entre la espada y la pared a los jueces, al contrario, etcétera, cuando tú sabes más que ellos del producto, mientras que nosotros sepamos menos del producto que ellos, no tenemos nada que hacer. Entonces, si ellos han dicho que habían introducido el producto porque así nos acercábamos al derecho americano, hay que demostrarles que el derecho americano no es así, que eso es mentira, que el derecho americano, este producto se emplea de forma muy marginal. También tengo que decirles que este producto es un producto relativamente marginal, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que hay 22.000 millones de euros en preferentes y que solo quedan 8.000 millones de preferentes. Según nuestros datos, ya les he dicho que hay 96 emisiones y hay 16.000 millones de preferentes. Pero si ustedes comparan este producto de 22.000 millones de preferentes con respecto con la deuda corporativa legítima, en España de deuda corporativa legítima hay 900.000 millones. Y a ustedes no les ofrecieron esa deuda corporativa, que es buena. No, a ustedes les ofrecieron las preferentes. Entonces hay que conocer muy bien el contexto para plantar cara en este asunto. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es, empezamos siempre por el tema penal, porque creemos que esto es un delito, y este tema penal, esas acciones penales se ejercitan a través de la asociación. Lo bueno que tiene la asociación es que la asociación interpone la querella, pues la gente se va uniendo normalmente cuando va viendo que hay éxito en el tema y se empieza por unos pocos y se acaba por unos muchos. Pero posteriormente esa acción penal, en esa acción penal también se puede ejercitar la acción de responsabilidad civil. Pero también a veces es conveniente, en el Santander Inmobiliario lo hemos hecho, en un momento determinado hay el plazo de 1 año para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que tiene la culpa. Y entonces esto hay que hacerlo por acciones individuales que acumulamos para que sean más baratas y haya menos riesgos. En estos momentos no se puede predecir si las acciones individuales serán convenientes o no, o si será suficiente con las acciones colectivas. Pero bueno, digamos que tienen ustedes, podríamos estar hablando muchísimo de las acciones preferentes, de los problemas que tienen las acciones preferentes, de cuáles son los puntos débiles. Yo tengo como 25 defectos de las acciones preferentes. No hay por dónde cogerlo, porque por ejemplo una de las cosas que dicen es que hasta el 2008 las acciones preferentes se liquidaban perfectamente y cuando uno iba al banco pues le compraba la acción preferente o buscaba a otro titular que la compraba. Bueno, pues eso en derecho se llama el uso, y los usos forman parte de los contratos, es decir, de sus contratos. Es decir, los contratos no solo obligan a los que ustedes firmaron inconscientemente, sin saberlo, sino que obligan a todo lo que es conforme con la buena fe, el uso y la ley. Es decir, el uso sirve para interpretar los contratos, pero el uso también sirve normativamente. Es decir, que si unas personas han estado devolviendo el dinero, tienen que seguir devolviendo el dinero, porque ustedes
creían que iban a devolver el dinero porque se lo habían devuelto a los anteriores, ¿no? Es decir, hay miles de anomalías y miles de defectos que se pueden invocar en un momento determinado. Nos han oído hablar de la ley de sociedades anónimas, y las cajas, como ustedes saben, no eran sociedades anónimas. Yo no he encontrado ninguna legislación que permitiera a las cajas de ahorro emitir participaciones preferentes. Sí que he visto que se reconocían como recursos propios por el Banco de España, y que también he visto cómo cuando ha llegado Bruselas y cuando ha llegado Basilea han dicho que no podían admitirlo como recursos propios porque eran una chapuza, y por eso ahora quieren convertirlos en acciones. Entonces, pero de esto no se habla en los rescates, es decir, que nosotros tendremos que hablar con el Fondo Monetario Internacional y tendremos que hablar con los genios de Bruselas que están y con los auditores estos que están ahora auditando, para decirle, oiga, ¿ustedes han pensado que las entidades bancarias españolas tienen unas contingencias enormes, puesto que su ahorro en grandes cantidades, vemos 22.000 millones en las participaciones preferentes, a lo mejor tienen que devolverlas, y tienen que devolverlas con intereses muy altos y con los daños y perjuicios que han ocasionado? Es que la banca no hay por dónde cogerla. O sea, la banca no hay por dónde cogerla. Se basan primero en su propia ignorancia, porque yo también estoy con José Luis. Yo me resisto a creer que esta gente que nos ha llevado al desastre es inteligente. Me parecen unos estúpidos, porque en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en otros lugares hay también un capitalismo, pero es un capitalismo mínimamente inteligente. Nuestro maestro, que se llama Bogle, que es un americano, que hemos traducido aquí un libro que se llama La batalla por el alma del capitalismo, el tío impuso un ahorro popular mutualista y tiene 1,3 trillones de dólares. Es la segunda institución del mundo. Y es un capitalismo inteligente, y es un capitalismo que piensa en que el capitalismo es absolutamente inconcebible si no hay un ahorro popular. Es que es increíble. O sea, es que aquí copian lo americano, y Europa en general, porque también Europa es un desastre, pero no es el momento de hablarlo ahora, ¿no? Copian, pero sin tener en cuenta que hay que copiar bien y que hay que copiar dentro del contexto. Por ejemplo, en Bankia, ahora resulta que ha habido una asociación que ha dicho que interponía una querella, la fiscalía que no sé qué, el otro que no sé cuánto. Bueno, pues nosotros tenemos acceso directo a todos los tribunales americanos, ¿no? Y porque allí es todo público, es decir, si tú tienes tu licencia, eres abogado y tal, tú puedes inmediatamente tener cualquier demanda, cualquier contestación a la demanda, cualquier prueba y tal. Nosotros hemos pedido la demanda de Facebook. A los 2 días ya habían interpuesto una demanda contra Facebook. ¿Pero contra quién la habían interpuesto? Por supuesto contra el de Facebook, pero contra todos los que habían asesorado esa operación, porque ya hay que empezar a meterse también con los asesores, porque sin asesores todas estas chapuzas no se pueden hacer. Les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes qué cobraron los abogados y los que fijaron el precio en Bankia? 60 millones de euros. ¿Saben ustedes qué cobraron los abogados por asesorar la chapuza de la venta de un inmueble del Santander Banif Inmobiliario, que se va al notario y que lo hace el notario sin necesidad de ningún asesoramiento? 1,2 millones de euros. Pues también hay que meterse con esa gente. ¿Saben ustedes que para sus preferentes hay que hacer unos folletos, que por los folletos también cobran grandes cantidades, y que los folletos son una auténtica chapuza? Porque para empezar siempre dicen, y la comisión dice, es que a ustedes se les advirtieron de los riesgos.
Eso es incierto. Lo que hacen los folletos es, todos iguales, es relatar todos los riesgos que puede tener un producto de estos, pero no los cuantifican. No dicen, pero hay mucho, poco, regular. No los cuantifican. Y además, si resulta que tenía tantos riesgos las acciones de Bankia o sus preferentes, ¿por qué se las vendieron ustedes al valor nominal? ¿Por qué si eran una porquería y se lo habían advertido, por qué no se la vendieron a la mitad del precio? Es decir, que todos los argumentos que ellos se basan para decir que las operaciones que hicieron ustedes fueron legales no se justifican y no tienen sustento y son perfectamente impugnables. Es decir, los folletos tampoco son, en mi opinión, correctos. Y por supuesto los folletos no hablan de toda la problemática jurídica. Yo no sé si tú quieres decir algo más. Sí, bueno, yo creo que estarán todos ustedes deseando, y nosotros también, de que empecemos directamente con un turno de preguntas. Yo muy brevemente lo que voy a explicar, como ha hecho Juan Manuel, es cuál es el mecanismo que hemos utilizado nosotros o que vamos a utilizar concretamente para el ejercicio de preferentes. Quiero nada más decir una cosa que Juan Manuel lo ha apuntado, pero quiero que quede muy claro. Muy probablemente muchos de ustedes estén afectados por participaciones preferentes. Hay una pregunta que va a salir después seguro, que es el tema del canje, el canje que han ofrecido, que están ofreciendo, que hay gente que lo ha cogido y no lo ha cogido. Ya lo ha dicho Juan Manuel, es muy importante. Evidentemente el canje es otro fraude, es decir, la gente que haya canjeado sigue estando tan perjudicada como la gente que no ha canjeado, porque el perjuicio a quien ha canjeado se le ha causado doblemente un perjuicio. O sea, se le ha engañado dos veces. Se le engañó al comercializarle la participación preferente y se le ha engañado al hacer el canje. Porque el canje que las entidades financieras están vendiendo ahora como algo buenísimo para ustedes es otra más de las mentiras que están diciendo. El único que realmente está interesado en el canje son ellos. Y les voy a explicar por qué, y lo van a entender muy fácilmente. Hay una directiva que es la directiva Basilea 3, que ha modificado el criterio, antes Juan Manuel lo apuntaba, sobre cómo contabilizan las entidades financieras esas participaciones preferentes. Hasta la entrada en vigor de Basilea 3, las entidades financieras contabilizaban esas emisiones de preferentes como recursos propios, como capital. Basilea 3 ha dicho que eso no es capital, precisamente por la porquería que se ha dicho. Eso no es capital. Eso no es capital y por lo tanto no pueden meterlo ustedes dentro del rango Tier 1, que es el rango fundamental que mide la capitalización de un banco, lo que llaman financieramente el core capital, el corazón capital, el capital central que constituye un banco, una entidad financiera. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya no lo constituye, les dejan fuera todas las emisiones de preferentes. ¿Qué necesitan hacer para eso? Para que yo pueda considerar ese capital que tengo, lo pueda considerar como core capital y cumpla con esa normativa, necesito canjearle a esta gente a la que ya les he engañado una vez, les voy a volver a engañar, les voy a decir que les doy una cosa que es fantástica, que no es fantástica, que es otra porquería exactamente igual, pero que son acciones, para lo que se aprovechan de lo que he dicho antes, que tienen la posibilidad de eliminación del derecho de suscripción preferente y crean papelitos, crean las acciones como si fueran papelitos. No se dan cuenta de que cuando tú creas acciones como si fueran papelitos, estás creando un perjuicio, una dilución al que ya es accionista. Todos ustedes entenderán que si son accionistas de una entidad, y entonces, o más sencillos, todos ustedes entenderán que si van a un cumpleaños y van 10 personas y se van a comer una tarta, tocan a un pedazo. Pero si de repente llegan 5 más y la tarta es la misma, el pedazo que les toca a todos ustedes es menor. Y esto es lo que está pasando. En resumen, es un engaño ese fraude. No se preocupen los que hayan canjeado ya, porque los que han canjeado les han engañado 2 veces y están en una circunstancia, si cabe, peor de cara al ejercicio de cualquier tipo de acción, y es muy importante, aunque no entraremos en eso. Bueno, y de la forma más breve posible, porque quiero entrar ya a darles a ustedes la posibilidad de que nos efectúen las preguntas que quieran. Nosotros estábamos fundamentalmente centrados en el tema de Activa, como les hemos dicho, una asociación dedicada única y exclusivamente, con un interés y unos fines única y exclusivamente en el tema del Santander Banifio Inmobiliario.
pero tenemos más de 700 familias afiliadas a Activa. Muchas de esas personas, desgraciadamente, pues también se han visto afectadas por la comercialización de determinados productos financieros, entre ellos fundamentalmente las participaciones preferentes. Esa misma gente es la que nos ha impulsado a la creación de una nueva asociación que se llama Activa Preferentes, cuyo objeto y fin es única y exclusivamente la defensa de los perjudicados por la emisión de participaciones preferentes. Los fines de la asociación es ejercitar ante los organismos y tribunales españoles o comunitarios todas las acciones que en derecho puedan corresponder para tratar de resarcir a las personas perjudicadas, de resarcir los perjuicios que se les hayan causado. El mecanismo, estamos en una fase inicial, ahora mismo lo que estamos fundamentalmente, como ha dicho Juan Manuel, es estudiando exactamente las acciones que vamos a ejercitar. No hemos dado todavía entrada a asociados, pero no hemos dado entrada a asociados porque estamos en esa fase previa de preparación y de estudio, pero creo que en un periodo muy breve de tiempo, que yo creo que podemos cifrar en una semana, 10 días, pues lo que haremos es dar entrada a aquel que quiera participar en la asociación. En la asociación, el que quiera participar, lo que será es que se pagará una cuota única. Cuando digo única, es única, se paga una única vez para sufragar los gastos en los que incurre la asociación, gastos pues de todo tipo, no solamente del funcionamiento de la asociación, sino evidentemente los gastos jurídicos que se plantean con el ejercicio de acciones. Empezaremos desde luego por acciones de carácter penal. Nuestra experiencia y bueno, también nuestra opinión es que hay que empezar por esa vía. ¿Por qué? Por varias razones. Fundamentalmente la primera, porque pensamos que esto es una monumental estafa. Pensamos que hay un engaño, pensamos que hay una publicidad engañosa. Estamos absolutamente convencidos, y lo digo de verdad, lo digo desde el convencimiento, que todo esto es una monumental estafa, y entonces tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciarlo porque cuando alguien le estafa o lo ha engañado, hay que denunciarlo de esa forma. Con independencia de eso, es cierto que la acción penal tiene una serie de ventajas. Como les he dicho ya antes, pues en este país hay grandes inconvenientes en ejercitar acciones de carácter civil por el problema de repercusión en costas. En este caso, evidentemente, todo se hace a través de la asociación para salvaguardar esos problemas, pero tenemos la circunstancia excepcional además que en la jurisdicción civil no hay repercusión en costas, no se imponen costas. Perdón, la jurisdicción penal no se imponen costas. Entonces, pues es una gran ventaja. Más ventajas que tenemos. Normalmente en la jurisdicción penal tenemos acceso a obtener determinada documentación que no podríamos tener en otras jurisdicciones. Lo cierto es que las entidades financieras son dadas a, bueno, pues como piensan que están por encima del bien y del mal, y desgraciadamente en muchos momentos lo están. Eso es algo que entre todos tenemos que corregir, y que creo que estamos corrigiendo. Pues como se piensan que están por encima del bien y del mal, pues se niegan a aportar determinada documentación. Cuando es un juez de instrucción quien se lo pide, las cosas son distintas, porque los jueces de instrucción además sí que tienen capacidad para en un momento determinado, y en eso suelen ser bastante rigurosos, y les suele sentar bastante más cuando una entidad financiera les deniega algo, dar una orden de entrada de registro e ir a obtener la documentación que se necesite. Por lo tanto, nos concede una serie de posibilidades que creemos muy interesantes, e insisto, siempre partiendo de que estamos absolutamente convencidos de que la comercialización en sí y los productos son absolutamente delictivos, y por lo tanto se tiene que denunciar. Con posterioridad o simultáneamente, lo que hacemos también es que ejercitamos acciones en vía contenciosa administrativa, como he dicho antes, dirigidas fundamentalmente contra el organismo supervisor, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la dejación de funciones que ha tenido. Esa dejación de funciones conlleva una responsabilidad directa, una responsabilidad de la Administración, a la que lo que se le pide es que restituya a los perjudicados los derechos que han perdido o las cantidades que han perdido como consecuencia de su dejadez, de su falta de supervisión, de su falta de advertencia. Demandas que normalmente interponemos junto con, que las interponemos de forma subsidiaria con la entidad comercializadora de cada producto concreto. Es decir, eso tendría que ser demandas en cada caso para cada entidad. Sí, perdón un momento. No, decir que nosotros a quien demandamos es a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, nosotros vamos a interponer una querella por prevaricación contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y vamos a interponer una querella, en este caso serán varias querellas,
contra los responsables en cada entidad de la emisión, asesores, por supuesto, consejeros de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, este tema es bastante complejo porque después están los saneamientos y las fusiones y tal, y tendremos que ver dentro de la cadena a cuánta gente tenemos que intentar imputar, ¿no? Después, como ha dicho Javier, tenemos la posibilidad de ejercer acciones también de responsabilidad contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el mal funcionamiento de los servicios públicos. La hemos interpuesto en el Ministerio los interponemos en el Ministerio de Economía y Hacienda, y se da la circunstancia curiosa y la anécdota que nuestro perito, que es un hombre de una categoría enorme en materia financiera, es premio extraordinario exequo de CUNEF de la carrera con Guindos, con lo cual presentamos los escritos a Guindos con el informe de su compañero de pupitre. Bueno, no quiero extenderme más. Yo creo que vamos a dar paso ya al... Un momento, simple y llanamente. El criterio nuestro en relación con el tema de los costes, ya le digo que siempre nuestro criterio es que sean los menos posibles. Pero para que tenga éxito esto tiene que hacerse las cosas bien. Si no hay informes periciales, si no hay estudios, si no hay un presupuesto, es perder el tiempo, porque esto lo que están deseando es que le llegue una querella de 4 páginas diciendo tonterías y no fundamentada, ¿no? Entonces eso sí que mucho trabajo y mucho tiempo. La experiencia que nosotros tenemos, yo creo que esto, incluyendo acciones colectivas y acciones individuales, incluyendo horarios de procurador, incluyendo informes periciales, incluyendo tasas, que es otro problema que tenemos ahora con Gallardón, que para que no ejercitemos acciones imponen unas tasas que hacen prohibitivo la acción individual en lo contencioso administrativo y en lo civil. La hacen prohibitivo porque antes también nosotros ejercitábamos acciones en la vía administrativa porque las costas eran muy complicadas de interponer. Ahora han puesto que se pueden imponer costas y además que hay unas tasas para acudir. Lo que ocurre es que cuando hay mucha gente procedemos a la acumulación de acciones y entonces las tasas, las costas bajan mucho y las tasas bajan mucho. Es decir, que por ejemplo, una tasa, me parece que la tasa máxima son 100.000 euros, ¿no? En el caso que es donde nosotros llegamos porque somos de cuantía grande, ¿no? 100.000 euros son 16 millones, son millones. ¿Qué? No, pues son 10.000 euros. Entonces, claro, 10.000 euros de tasa se distribuye entre mucha gente, pues si la asociación lo puede pagar. También hay que pagar las fianzas, ¿eh? Bueno, yo calculo porque lo más importante, pues, la experiencia nuestra nos dicta que lo más importante en el caso de ustedes, gente que ya han sufrido muchos quebrantos patrimoniales, es saber qué les va a costar y que no les va a costar una peseta más. Bueno, yo calculo que este asunto puede hacerse con un 3% de la cantidad invertida y como mínimo, y si no se hacen las acciones individuales, pues estamos hablando de un 1,5%. Estas tarifas son un poco, globalmente no son más altas que las del Santander Banif Inmobiliario. La provisión de entrada sí que es más alta, ¿no? Un poquito más alta que el Santander Banif Inmobiliario, pero es que en el Santander Banif Inmobiliario nos quedamos cortísimos y hubo que pagar a los expertos, o sea, a los catedráticos que trabajaron para nosotros en economía, les pagamos a 6 euros la hora, que son honorarios absolutamente muy pequeños, ¿eh? De todas maneras,
Si ustedes deseen incorporarse, que yo por supuesto encantado de recibirles en la asociación, pero no tenemos ningún interés en que nadie que tenga dudas lo haga, porque creo que y aconsejo a todo el mundo que aquí lo único que cabe es la confianza. Si se tiene confianza en los abogados hay que apuntarse, si no se tiene confianza en los abogados no hay que apuntarse, porque es que no hay ninguna garantía de nada, salvo de que los abogados se vayan a matar y que vayan a dedicar las horas que sea necesario. Yo les puedo decir que en el periodo Santander Banif Inmobiliario no creo que nadie de nuestro equipo se haya levantado posteriormente a las 5 de la mañana, porque es que exige levantarse a las 5 de la mañana y acabar a las 8 de la noche, ¿no? Se exige un trabajo enorme y tal. Y en agosto, pues también hay que estar alerta, porque cuéntale la anécdota de la querella del verano, de la Audiencia Nacional. Cuando empezamos las acciones con Activa, la acción de Santander Banif Inmobiliario, como he dicho antes, nuestro criterio es iniciar siempre una acción penal. En el caso del Banif Inmobiliario exactamente igual, porque entendíamos que era una monumental estafa. Querella que, por cierto, a día de hoy se está viendo y en la que está imputado Alfredo Sáenz como responsable principal y que está todavía vigente. Pero esa querella nosotros la interpusimos en su día ante la Audiencia Nacional, porque entendíamos que era competencia de la Audiencia Nacional. Ya saben ustedes que en este país tenemos ese juzgado que es la Audiencia Nacional, en el que, aparte de cuestiones de terrorismo, narcotráfico, que podría tener algún tipo de justificación, pues cuando hay una multiplicidad de afectados, se entiende, para que no haya afección de distintas audiencias, pues la competencia es de la Audiencia Nacional. Evidentemente, cuando nosotros interponemos la querella, ya teníamos cerca de 100 y pico personas asociadas a Activa. Eran personas pues de todos los lugares de España, había mucha gente de aquí de Cataluña, pues mucha gente de Madrid, por supuesto, pero había de todas partes, de Canarias, de Galicia, de Andalucía, de todas partes. Por lo tanto, la comercialización evidentemente había sido en todos los puntos. Entendíamos que era competencia de la Audiencia Nacional y dirigimos nuestra querella a la Audiencia Nacional. Después de cerca de 4 meses sin habernos dicho absolutamente nada de la querella, estando presentada, un 20 de agosto, jueves, nos notifican auto por el que inadmiten a trámite la querella por una cuestión de competencia, no por una cuestión de fondo. Es decir, diciendo que el juzgado no era competente y que nos teníamos que ir a los juzgados de Plaza de Castilla. Lo notifican, como les digo, un 20 de agosto, jueves, con un plazo de vencimiento de 3 días para que el plazo para recurrir nos caducase, nos precluyese ese domingo del mes de agosto, diciendo a ver si estos no se enteran y el tema cuela. Bueno, evidentemente estábamos muy precavidos y automáticamente decidimos no recurrirlo. Y decidimos no recurrirlo por una cuestión muy sencilla, porque si lo recurríamos podíamos promover lo que se llama un incidente para determinar qué juzgado es el competente, y eso lo único que iba a hacer era retrasarnos. Pensamos, ¿usted qué quiere? ¿Dice que usted no es competente, quiere que me vaya a Plaza de Castilla? Pues muy bien, no lo recurro y me voy a Plaza de Castilla. ¿Qué es lo que hicimos? El mismo lunes por la mañana, primer día que se podía ir, fuimos al juzgado y dijimos, no lo vamos a recurrir, pero por favor hágame usted entrega de mi querella con mis documentos originales. Estamos hablando que pues, era cerca de esto, de documentos y de escrito de querella, démelo que lo voy a meter en Plaza de Castilla inmediatamente. La contestación fue, no, eso no se lo puedo dar, pues claro, la secretaria está de vacaciones y hasta septiembre no se lo puedo dar. Es decir, que sí que podían notificarnos a nosotros un 20 de agosto una inadmisión a trámite de una querella para que nos precluyese el plazo pensando que estábamos de vacaciones, pero sin embargo ellos sí están de vacaciones para que no nos puedan devolver la documentación. Eso, desgraciadamente, que a día de hoy no pasa, es una anécdota, porque lo cierto es que nos fuimos a Plaza de Castilla, que tuvimos también suerte, que también hay que tener suerte en este tipo de historias, pero que contamos con una juez que afortunadamente está investigando todo esto y que es una querella que sigue viva a día de hoy, Juzgado de Instrucción 39, Plaza de Castilla de Madrid. Esa anécdota, como digo, es importante para que veamos qué es lo que nos encontramos y qué es con lo que tenemos que enfrentarnos. Evidentemente no nos asusta para nada, y estamos curados de espanto con respecto a todo eso. Voy a darles ya el turno de intervenciones. Yo sí que les pido, por mi experiencia en este tipo de actos,
Muchas veces hay gente que se pone nerviosa porque piensa que no le estamos dando la palabra. Tengan en cuenta que hay gente por detrás a la que algunos no ven y entonces a lo mejor hay gente que ha pedido la palabra. No se preocupen ustedes, no se pongan nerviosos si piensan que no les va llegando el turno, porque vamos a atender a todo el mundo. Tenemos tiempo para atenderles y tardaremos más o menos, pero atenderemos a todo el mundo. Intentaremos ir atendiendo por orden de solicitudes. Yo quiero hacer un breve inciso antes de dar paso al turno de coloquio, y es lo siguiente. En mi propia experiencia, después de 2 años de luchar contra todo este monstruo financiero que supone el Santander y otras entidades, porque al fin y al cabo la lucha trasciende ya no solamente a una entidad sino al resto del colectivo, mi propia experiencia es que podemos hacer todo el ruido que queramos en la calle, podemos intentar sacarle los colores. En muchas ocasiones, por muy culpables que consideremos a los directores o responsables de las oficinas que nos han colocado el producto, al fin y al cabo son empleados que no van a decidir absolutamente nada. Os puedo contar un caso que seguramente tendréis muchos de vosotros presente, para que veáis hasta dónde llega la desfachatez, la humillación y lo descarnado que puede llegar a ser el sentimiento de un banquero ante una situación humana, ¿no? No sé si habéis visto, yo hice circular una de las víctimas que había encontrado en la provincia de Jaén, que era un señor que tiene a su hijo desde hace 12 años en una cama. El hijo, con 19 años de edad, salía de trabajar. Un conductor que venía por carretera con las luces largas lo deslumbró, lo hizo salir de la calzada y se dio a la fuga. Este muchacho de 19 años quedó tetrapléjico, quedó en un estado de coma vigil. Un momentito, es que os hemos pasado una octavilla que veréis que es del estilo es del estilo de las que hacemos, pero es que he traído octavillas de este chico y la gente lo tiene y puede ver el vídeo. ¿Vale? Sí. Bueno, yo doy por hecho de que muchos de vosotros lo habréis visto, pero los que no seáis tampoco muy adictos a internet, pues es el único sitio donde os había colgado de momento, ¿no? Entonces, os explico este caso porque esta familia se ha visto pues totalmente en una situación, en un pozo profundo en el que básicamente pues se ha destruido por completo la unidad familiar, ¿no? Al cabo de 4 o 5 años de tener este accidente, después de una reclamación al Consorcio General de Seguros, consiguen cobrar 360.000 euros de indemnización por el accidente. De esos 360.000 euros, 60.000 se los cobra un abogado, pues prácticamente por un trámite que no tenía demasiado problema. Pero los 300.000 euros restantes, sabéis que los buitres que tienen un buen olfato para captar el dinero recibieron la visita del Banco de Santander en su casa y los convencieron para que ingresaran el dinero allá. Ingresaron el dinero, cualquier padre lo que quiere, además utilizando argumentos, diría yo, totalmente deleznables, ¿no? No solamente fue un directivo del Banco de Santander de Jaén, sino una ejecutiva de la Central de Madrid se desplazó hasta Jaén y con lágrimas en los ojos al lado de la cama de Juan Pedro, del hijo, les dijeron que habían elaborado una propuesta pensando en el futuro de Juan Pedro y en la situación en la que había quedado, ¿no? Ellos estaban muy afectados, y ese dinero era pues para que Juan Pedro tuviera un porvenir un poco más, un cojín económico que le permitiera el día que sus padres faltaran estar atendido. Bien, desde hace 3 años intentan someter al hijo a un tratamiento de implantación de células madre. El hijo, yo creo que prácticamente ya no tiene demasiadas alternativas de vida, se le está pagando la vida por momentos,
Sin embargo, el Santander, después de haberle garantizado por activa y por pasiva de que ese dinero lo tendrían disponible siempre y que no tenía ningún tipo de riesgo, perdieron los 300.000 euros en Madoff, y no solamente esto, sino que le hicieron firmar a los señores padres importes de préstamos por valor de 450.000 euros. Es una familia que después de toda una vida trabajando, encontrarse con la desgracia de un hijo que tenía un dinero que era específicamente para cualquier cosa que pudiera precisar, está viendo cómo pierde la vida de su hijo, se le está escapando entre las manos. En varias ocasiones han tenido que reanimarlo en casa por paros cardíacos, y los señores del Santander no les ha importado en absoluto que el hijo muera. Sencillamente ellos tienen el dinero y no lo dejan ir. Ni un céntimo de los 300.000 euros. Yo sencillamente os he explicado esto y os pongo esto como referencia porque podemos movilizarnos y hacer todas las acciones que nos dé la gana. Yo llevo 2 años en la calle ya, pero cuando ya se ha descubierto el pastel y ellos tienen claro que nosotros sabemos que son unos chorizos y unos sinvergüenzas, en lugar de recular y subsanar toda la tropelía que han montado en el mercado, lo que han hecho es volverse más fuertes y manifestarse con total impunidad ante todas las acciones que hagamos. Digo esto simplemente por lo siguiente: yo estoy defendiendo muchas víctimas en una situación delicada, muy compleja en toda España, y se lo he pasado a ellos porque creo que son los abogados que de momento he visto que tienen que me ofrecen unas garantías, no solamente a título profesional, sino a título personal. Les he pedido un favor, y es que nadie se quede fuera si está interesado en esta propuesta de participación en la demanda por problemas económicos. Me gustaría que todo el mundo quedara atendido. Pero también os digo una cosa: Juan Manuel, no lo he dicho antes, estuvo varios años como director del departamento jurídico del BBVA, con todo un equipo de abogados a su cargo, y en un momento dado, cuando este país cambió su forma o sus prácticas bancarias hacia el camino que nos han llevado, pues decidió abandonar el puesto privilegiado que tenía y dedicarse de un modo activo a la defensa del usuario. Digo con eso que después de habernos dado un palo tan fuerte como el que nos han dado a todos, podemos estar todos totalmente escarmentados, pero mi interés, por supuesto, es un interés sin ningún tipo, es un interés desinteresado, y por supuesto, si me atrevo a presentar a estos profesionales hoy aquí, es con la valentía por mi parte de que no van a mirar de escatimar esfuerzos para defender hasta la última persona que aquí esté, y por supuesto con total honradez por el tiempo que hace ya que los conozco. Solamente quería hacer esa previa, porque si esperamos que se solucionen los problemas en la calle, no lo vamos a conseguir. Quitároslo de la cabeza. Podremos tener casos aislados que devuelvan el dinero, pero no lo van a devolver a la gente. Quitároslo de la cabeza, porque se han liado la manta a la cabeza, ya saben lo que hay. A mí me gustaría decir, en relación con todo esto que está ocurriendo, vamos a ver, hay muchísima divulgación del tema de las preferentes. Ayer, por ejemplo, yo estuve escuchando en la SER el tema de las preferentes. En la televisión el tema de las preferentes, pero después ocurre que lo enfocan de tal forma que realmente están manipulando el asunto, porque claro, si resulta que dicen el Sabadell rescata a los de las preferentes, digamos, el Sabadell no rescata a los de las preferentes, porque los preferentes han sido timados y después usted ha comprado un banco, una caja, perdona, se va a la CAM, y usted tiene que hacerse responsable de todo lo que ha hecho la CAM. Usted no rescata a nadie. Después se está dando mucho también la publicidad de que si uno firmó con el dedo o no firmó con el dedo. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en este país, que yo desde luego he denunciado, es el periodismo económico y el periodismo en general. Es decir,
no podríamos llegar a la situación que hemos llegado si hubiera un periodismo honesto. Nosotros acabamos de traducir en el despacho un libro de Ramonet que se llama La explosión del periodismo, en que cuenta lo que es ahora el periodismo. Entonces, mientras que no hagan daño las noticias, mientras que se presenten de forma que no les produce daño a la industria financiera, ellos lo hacen. Porque el que realmente haya que devolver el tema a 100 personas, a 40 o 60, tal, ellos les da exactamente igual. Pero uno aquí, otro allá, creo que a unos gitanos les han devuelto ya todo, y tal, bueno. Pero cuando les hace daño es cuando una asociación como la nuestra, como va a ser la nuestra, se mete con el tema del 98, con el tema del saneamiento que les ha perjudicado a ustedes enormemente, con la chapuza del saneamiento, para después ahora que seamos rescatados. Nosotros sabemos lo que hace daño a la banca y lo que no le hace daño. Y cuando le hace daño, ponen el dinero, como lo pusieron en Santander, Banif Inmobiliario. Después, en relación con el asunto que has dicho, que para nosotros tenemos un mecanismo muy rápido de relación con todo el mundo, pero conocemos a todos los partícipes y con todos los partícipes nuestros hemos hablado y con todos los asociados. Y lo que ha hecho José Luis Burgos es meternos en otro lío, porque si esto es un lío, porque nosotros ahora, en su caso, nos haríamos cargo de su problema, ¿no? Y ese lío, pues es muy duro, tenemos que luchar muy duramente con mucha gente y nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pero la verdad es que es para nosotros muy gratificante en esta época, en estos tiempos tan malos, el poder venir aquí un sábado por la mañana, reunirse con todos ustedes, escuchar sus problemas y sentirnos útiles, pero no útiles para la banca, sino útiles para la gente como nosotros. Muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Yo lo que quiero, a ver si lo podemos conseguir, que, por un lado, hagamos preguntas no individuales, por favor, porque si no, no acabaremos a las 2. Yo creo que el objetivo, tendría que ser que hiciéramos